excentricidad, ¿no? Así se generará una cimentación cargada centralmente, o sea, cargada concéntricamente, con presiones uniformemente distribuidas. Bien, entonces vamos a desarrollar un ejemplo con todo lo que hemos visto en estos minutos. Voy a poner la cámara a la pizarra. Bien, el ejemplo dice, se tiene una cimentación cuadrada de 1,70 m por 1,70 m, la cual tiene una excentricidad de la carga de 0,15 metros, o sea, 15 centímetros, en la dirección del ancho. Se solicita determinar la carga última. Entonces vamos a resolver ese ejercicio.
Bien, entonces tenemos que para un ángulo de fricción de 32 grados, ¿cuánto es NC, NQ y N gamma? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Sí, Ingeniero, buenas noches. NC viene a ser 35.49 el NQ y NQ es 23.18. 33.18. Acá tengo. ¿Quién ha levantado la mano primero? Yo, ingeniero. Ya, Colque Ruelas, Denis. Yo, Dale, ingeniero, estoy respondiendo. Ya. Díctame Colque Ruelas. para 32 me dio. Sí, para 32 grados. El NC 35.49. ¿Cuánto? 35.49. Ya, El NQ 23.18. Y ya, el N gamma 30.22. ya. Muy bien. Colque Ruelas, ¿no? Sin giro. Ya. Muy bien, entonces lo que vamos a calcular es el ancho efectivo y el largo efectivo, ¿no? Hemos dicho que el ancho efectivo va a ser igual al ancho menos 2 la excentricidad, ¿no es cierto? Entonces, esto sería igual a 1,70 m menos 2 por 0,15. Entonces vamos a tener que el ancho efectivo va a ser 1,40. Y el largo efectivo va a ser igual al largo, igual a 1,70 metros. Entonces ya conociendo el ancho efectivo y el largo efectivo, podemos calcular nuestros factores, ¿no? Entonces calculamos nuestros factores, ¿no?
Como quiera que la cohesión es cero, entonces no nos interesa el primer término, ¿no? Entonces tengo calculados mis factores de forma y de profundidad, ¿no? Y listo, y luego reemplazo en mi ecuación de Meyerhof, ¿no?
Entonces tenemos que nuestra carga última va a ser igual a 343 toneladas. Bien, vamos a continuar. Voy a poner un momentito al escritorio. Bien, entonces ya está con nosotros también Jimmy Sumi. Jimmy, ¿ya estás? Ingeniero, buenas noches, ingeniero, ya estoy presente, ingeniero. Mil Ya, muy disculpas por bien. las faltas, ingeniero. Sí, estamos contentos de que regreses. ¿Ya estás mejor? Sí, ingeniero, ya vamos mejor, ingeniero. Ya, Gracias, Marcial, por su comprensión, ingeniero. muy bien. Tienes que cuidarte nomás, pues. Ya, Ingeniero, muchas gracias por la preocupación, ingeniero. no, siempre tenemos que cuidarnos entre nosotros, pues todos somos un equipo, ¿no? Bien, entonces, Jimmy, eh, la próxima semana deben de dar el primer examen, tanto la sección A como la sección B. El examen va a ser hasta este punto que hemos desarrollado, ¿ya? Tienes que ponerte de acuerdo con el delegado de la sección A para poder qué día van a dar el examen. El examen es presencial, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que en el laboratorio de hidráulica van a dar todos los estudiantes de la sección A y de la sección B, del séptimo A y séptimo B. Los exámenes son hasta este punto que hemos desarrollado y se dan con libros, cuadernos, apuntes, fórmulas, con todo lo que quieran, con todo el material de apoyo que quieran. Lo único que está prohibido es de que conversen entre ustedes, ¿no? Cada uno resuelve
con todo el apoyo que considere necesario. ¿Ya? Entonces, Jimmy, por favor, tienen que ponerse de acuerdo para la próxima semana qué día y a qué hora pueden dar el examen y me avisan para yo gestionar el laboratorio. ¿Está claro? Sí, sí, ingeniero, voy a estar en coordinación con el compañero del séptimo A. Listo, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir avanzando. Todavía tenemos unos minutos. Entonces, vamos a ver ahora en la página 30 cargas de proyecto, ¿no? Cada cimiento debe soportar con un margen de seguridad adecuado la carga máxima que se le va a aplicar. Las arenas se deforman rápidamente bajo el cambio de esfuerzos, por tanto se debe de tener la estimación más realista posible de las cargas vivas máximas. En cambio, las arcillas saturadas no se afectan por una corta aplicación de carga. El asentamiento debe estimarse sobre la base de la carga muerta más la carga viva permanente, no la carga viva máxima. ¿A qué se refiere esto? Que ya como sabemos, hemos visto en el curso de suelos 2, hay un fenómeno que le llamamos la consolidación, ¿no es cierto? Que va a ser el asentamiento del suelo por la aplicación de la carga, ¿no? Hemos dicho que la consolidación es la disminución del volumen de un suelo por la expulsión gradual del agua por la aplicación de una carga, siendo las sobrepresiones positivas, ¿no? Entonces, también ahí hemos visto que la deformación esta por consolidación se produce rápidamente en los suelos gruesos, en las gravas y las arenas, y no así en los suelos finos. Entonces, esto nos reiteran, ahora Meyerhoff nos reitera y nos dice que para que nosotros hagamos el diseño de nuestra cimentación, debemos aplicar la carga muerta, ¿no es cierto? La magnitud de la carga muerta, que es el peso de toda la estructura, ¿no? Las columnas, vigas, losas, etcétera, etcétera, toda la mampostería, ¿no? Más la carga viva, que está reglamentada en las correspondientes normas, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo una carga viva de un aula para niños de educación inicial como para una carga viva para aulas de estudiantes de universidad, ¿no? Entonces, son diferentes cargas cuyas magnitudes, como les digo, están estipuladas en el reglamento. Entonces, la sumatoria de la carga muerta y la carga viva, ya saben ustedes hacer el metrado de cargas, ¿no es cierto? Eso lo hacen creo que en análisis estructural. Entonces, la sumatoria de la carga muerta y la carga viva, entonces nos va a dar la carga con la cual vamos a hacer el... No es suficiente que hagamos el diseño con la carga muerta más la carga viva permanente, sino que cuando vamos a trabajar cimentando sobre arenas o gravas, entonces es con la carga viva permanente, sino con la carga viva máxima. ¿Y cuál es la diferencia entre una carga viva permanente y una carga viva máxima? Les doy el ejemplo de, por ejemplo, de un estadio, una tribuna que hemos diseñado para una carga viva de 10.000 espectadores, ¿no es cierto?
con sus butacas, los 10.000 espectadores, esa es la carga viva permanente. Pero ¿qué sucede de que en un clásico, por ejemplo, no van a entrar a esa tribuna 10.000 nomás, sino van a entrar 12 o 15.000? Esa es la carga viva máxima. O sea, no respetan la carga de diseño que hemos hecho. Entonces, eso tenemos como ingenieros que prever. Cuando vamos a hacer cimentar sobre arenas y gravas, esa carga viva, o esa sobrecarga viva, como podríamos decir, puede ocasionar el colapso de la estructura, o sea, se va a caer la estructura, si es una grava o una arena. Pero si es una arcilla, no va a pasar nada, no se deforma rápidamente. Entonces miren cuán importante es de que ustedes conozcan el tipo de suelo con el que están trabajando para que tomen las precauciones. Muchas tribunas se han venido abajo y muchos se han preguntado qué ha pasado, ¿no? Es esas deformaciones que hay. Como regla general, se aplica un factor de seguridad de 3 con las cargas especificadas en el reglamento. Ya sabemos nosotros, eso lo hemos leído en la norma, en la ES 050, y entonces sabemos qué es un factor de seguridad y cuál es su magnitud, ¿no es cierto? Los requisitos esenciales en el diseño de una cimentación son que el asentamiento total de la estructura esté limitada a una cantidad tolerablemente pequeña y que el asentamiento diferencial de las distintas partes de la estructura se eliminen en lo posible. Para este efecto, se debe transmitir la carga de la estructura hasta un estrato de suelo que tenga la resistencia suficiente y, segundo, distribuir la carga sobre un área suficientemente grande de este estrato para minimizar las presiones de contacto. Entonces, estamos hablando de que siempre, como ingenieros ya, nosotros debemos tener muy en cuenta cuál es la carga admisible del suelo, ¿no es cierto? Ya hemos aprendido con la fórmula hay muchas teorías, pero la que más utilizamos es la teoría de Meyerhoff, ¿no es cierto? Con la cual calculamos la carga de falla, o también le llamamos capacidad última de carga. Entonces, esa cantidad que hemos hallado con la fórmula de Meyerhoff la dividimos entre el factor de seguridad y tenemos la carga admisible, ¿verdad? Entonces, a ningún ingeniero se le podría ocurrir aplicar una carga mayor a la carga admisible, porque va a colapsar el suelo y la estructura va a fallar. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer la cimentación la carga admisible y jamás sobrepasar de esa carga admisible. Luego vemos las cimentaciones sobre arenas y limos no plásticos. Nos dice si el subsuelo está formado por arenas, se puede utilizar, se puede cimentar utilizando zapatas, losas, pilas y pilotes. La elección dependerá fundamentalmente de la carga admisible del suelo, ¿no es cierto? Entonces, hemos visto que la teoría de Meyerhoff, como la teoría de Terzaghi, la teoría de Skepton, etc., tienen como fundamento para poder ser aplicadas los valores de cohesión y el ángulo de fricción interna que tiene el suelo, ¿verdad? Entonces,
y que esos valores del suelo, de la cohesión y del ángulo de fricción interna, si no conocemos esos valores, no vamos a poder aplicar ninguna de las teorías. Entonces, ¿cómo calculamos esos valores en laboratorio? Con muestras inalteradas, mediante ensayos de corte directo o de compresión triaxial, ¿no es cierto? Sabemos que hay incluso 3 tipos de ensayos de compresión triaxial. Bien, eso ya todos ustedes lo conocen, ¿no? Entonces, ¿pero qué se da el caso? A veces se da el caso de que tenemos arenas. Entonces, a nadie se le ocurriría decir, yo voy a llevar una muestra inalterada de arena, ¿no es cierto? Porque cuando van a hacer la excavación, la arena se va a degradar y no podría llevar una muestra de suelo. O cuando vamos a construir, por ejemplo, los pilares de un puente o los estribos en la orilla del río, no podemos decir, yo lo seco el río y hago mi calicata y saco mi muestra. No se puede, ¿no es cierto? Entonces, o cuando vamos a hacer cimentaciones profundas a 10, 15, 20 metros, nadie se le ocurriría pensar a una calicata de 15 metros de profundidad, ¿no? Entonces, para esto, la ciencia nos permite, por ejemplo, para hallar la cohesión y el ángulo de fricción interna de las arenas, podemos hacerlo por un ensayo de compacidad relativa de las arenas, que nos dice que la compacidad es igual a la relación de vacíos máxima menos la relación de vacíos natural, la relación de vacíos máximo menos la relación de vacíos mínima. Entonces vamos a poder hallar la compacidad o también las densidades de los suelos, o también haciendo ensayos de SPT o ensayos de penetración estándar o ensayos del cono de pez, cono holandés, que no nos van a dar los valores directamente de la cohesión ni del ángulo de fricción, sino que por correlaciones tenemos fórmulas que por correlación nos van a permitir obtener esos valores. Entonces, en ese tipo de suelos, como les digo, hacemos este otro tipo de ensayos y luego, obteniendo los valores, vamos a utilizar las fórmulas de correlación y listo. Y nos va a dar la cohesión y el ángulo de fricción interna. Y con eso ya podemos trabajar tranquilamente con nuestras fórmulas de Meyerhof. Bien, tenemos en la página 31 también lo que son las excavaciones. La cimentación de la mayor parte de las estructuras se construye debajo del nivel de la superficie, por tanto será siempre necesario el efectuar excavaciones en el suelo o la roca que se encuentren sobre el nivel de desplante o cimentación. Se debe prever el tipo de drenaje y las obras complementarias de entibamiento. Entonces, es muy importante esto que vamos a ver a continuación, a menos que, no sé, trabajen en el espacio, no sé, siempre vamos a tener que trabajar en el suelo haciendo excavaciones para nuestros cimientos, ¿no? Entonces, hay que tener muy, muy claro los conceptos que vamos a ver a continuación. Excavaciones a cielo abierto. Cuando se efectúa excavaciones poco profundas, no será necesario el sostener el material circunvecino, debiendo dársele el talud correspondiente para que pueda utilizarse las paredes. La inclinación del talud depende del tipo de material.
Si la profundidad de excavación no es mayor de 4 metros, se puede efectuar obras de entibamiento usando tablones verticales alrededor del límite de la excavación. Las tablas se mantienen en su lugar por medio de vigas horizontales llamadas largueros, soportadas por puntales. Y ahí tenemos en la página 32 cómo se hace el entibamiento cuando la profundidad no es mayor de 4 metros. Pero cuando la profundidad de excavación es mayor de 4 metros, el uso de madera es antieconómico, debiendo utilizarse tablestacaos de acero alrededor de la excavación. Entonces, ahí también vemos un esquema que nos indica cómo son los tablestacaos de acero. Y ahí tenemos también una pequeña fórmula que dice sub C es igual a 4C sobre gamma, ¿no? ¿Qué es eso? H sub C es la altura crítica. Y eso no se les olvide de acá para adelante. Eso siempre apréndanlo. H sub C es igual a 4C sobre gamma. ¿A qué quiere decir esto? C es la cohesión del suelo y gamma es el peso específico. Entonces la altura crítica es igual a 4 cohesión entre el peso específico del suelo. ¿Qué es la altura crítica? La altura crítica es la altura que va a poder estar el suelo sin desplomarse. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso siempre tengan muy en cuenta. Si van a superar la altura crítica del suelo, entonces hagan los entibamientos correspondientes porque ese suelo se va a venir abajo. Y se han producido un montón de desgracias que ha costado la vida incluso de mucha gente por el derrumbe que ha sucedido cuando no se ha hecho el entibamiento a pesar de que se había superado la altura crítica. Entonces se viene abajo la excavación y tapa y mueren obreros. Podría pasar toda la noche contando esos casos, ¿no? Entonces, ¿y quién es el culpable? El ingeniero. Si tienen ingeniero de seguridad, también a él le va a caer la responsabilidad. Entonces, siempre que van a hacer una excavación, recuérdense de esta formulita tan simple, y si van a pasar la altura crítica, hagan entibamiento, así sea por unos minutos. Ha pasado desgracias, así el maestro de obra dice, pero ingeniero, si solo vamos a estar 15 minutos ahí instalando esa tubería, no va a pasar nada, que lo hagan nomás, vamos a perder tiempo entibando. Listo, entran y en esos 15 minutos se produce el deslizamiento del suelo, se tapan, mueren los obreros. ¿Y ya qué van a hacer? Responsable el ingeniero. Entonces siempre tengan en claro el concepto de altura crítica y prevean, porque para eso está el ingeniero y es el responsable. Bien, vamos a ver ahora lo que son zapatas. Una zapata es una ampliación de la base de una columna o muro. Tiene por objeto transmitir la carga al subsuelo a una presión adecuada a la calidad portante del suelo. Las zapatas que soportan una sola columna se llaman individuales o zapatas aisladas.
Las zapatas que se construyen debajo de un muro se llaman zapatas corridas o zapatas continuas. Si las zapatas soportan varias columnas, se llaman zapatas combinadas. Entonces estamos en la página 33 de los apuntes. Si las zapatas soportan varias columnas, se llaman zapatas combinadas. Por su morfología, las zapatas pueden ser rectas, escalonadas, ataluzadas y aligeradas o nervadas. Entonces ahí tenemos en los esquemas las zapatas con sus formas en elevación y en corte. Por su forma en planta, las zapatas pueden ser rectangulares, pueden ser cuadradas, pueden ser circulares y pueden ser poligonales. La elevación a la que se desplanta una zapata depende del carácter del subsuelo, de la carga admisible del suelo y del costo del cimiento. La excavación para una zapata de concreto reforzado, decimos que es concreto reforzado porque utilizamos concreto y acero, ¿no? La excavación para una zapata de concreto reforzado debe mantenerse seca para colocar el refuerzo y sostenerlo en su posición correcta mientras se vacía el concreto. En caso de existir agua, será necesario efectuar el bombeo correspondiente. Luego tenemos las zapatas combinadas. Son ellas que recibirán las cargas de varias columnas. En estos casos, deberán tener una dimensión adecuada para que su centroide coincida con el de las cargas de las columnas bajo condiciones normales, de manera que la presión normal máxima debajo de la zapata no exceda de la capacidad de carga del suelo. Los casos más frecuentes de las zapatas combinadas son cuando hay columnas próximas, o sea, cuando dos columnas están próximas, se da el caso de que sus zapatas se traslapan o quedan muy próximas. Esto sucede generalmente en las escaleras y en las cajas de los ascensores, ¿no? O también tenemos columnas medianeras o de fachada. Las zapatas quedan cargadas excéntricamente, ¿no? Entonces vamos a tener que diseñar una zapata para dos columnas o utilizando una viga de cimentación que conecte a las dos zapatas, ¿no? Que no, cuando son medianeras, no vamos a podernos entrar hasta el, ¿no? del vecino, ¿no es cierto? Ya es otro terreno. O cuando son columnas exteriores, no podemos entrarnos con nuestras zapatas hasta la vereda, ¿no? Entonces vamos a tener que diseñar zapatas excéntricas, ¿no? Bien, vemos en la página 35 el dimensionamiento de la zapata. El dimensionamiento preliminar de la zapata, o sea, ya diseñando la zapata hemos visto cómo hemos calculado en planta la zapata, ¿no es cierto? Ahora lo que vamos a ver es que tenemos que calcular ya en elevación zapata, o sea, a eso le vamos a llamar el peralte efectivo. ¿Cuánto de peralte efectivo va a tener? Al cual le vamos a adicionar el recubrimiento y tendremos la altura que va a tener nuestra zapata. Entonces, el dimensionamiento preliminar de la zapata se efectúa en base a las cargas de gravedad permanentes y sobrecargas,
cuidando que la carga admisible del suelo no sea sobrepasada. Eso es muy importante, ¿no? Para determinar las dimensiones se considera las cargas transmitidas por las columnas, el peso de la zapata, el peso del suelo sobre la zapata y las sobrecargas aplicadas. Entonces, con esos conceptos vamos a poder calcular la capacidad portante neta o capacidad de carga neta, que va a ser la carga admisible del suelo, que ya sabemos cómo la calculamos, reducida por efecto de la sobrecarga zapata. Entonces, en la página 35 de los apuntes tenemos la fórmula que nos va a permitir calcular la capacidad portante neta del terreno. Y una vez considerando esto, vamos a poder calcular el área de la zapata, que va a ser igual a la carga externa vertical, o sea, la carga que aplicamos entre la capacidad portante neta del terreno. Entonces, y en base a la fórmula que nos da el código de longitud de anclaje de una columna, ¿no es cierto? Ahí tenemos el esquema en la página 36. Vamos a poder calcular la altura de concreto que va a tener nuestra zapata. Cuando las cargas externas incluyen efectos de sismo, vamos a realizar una segunda comprobación con la fórmula que nos dan ahí en la página 36, donde vemos que se adiciona un factor de 1.33. Luego tenemos la reacción amplificada del suelo. Tenemos que considerar la reacción amplificada del suelo. Se utiliza para el cálculo de los esfuerzos en la cimentación y determinación del refuerzo. Las cargas distribuidas, esto tenemos que considerar que las cargas distribuidas, o sea, el peso de la zapata, el peso del suelo, las sobrecargas, peso del piso, no generan esfuerzos de flexión y corte sobre la estructura, porque la acción se opone a la reacción. Entonces, quien va a soportar esas cargas distribuidas va a ser el concreto, ¿no? En cambio, las cargas provenientes de las columnas y muros son cargas concentradas y producen esfuerzos de flexión y de corte. Entonces ahí tenemos en la página 37 cómo las cargas que provienen de las columnas y muros tienen que ser amplificadas y con ellas vamos a determinar la reacción amplificada del suelo. Entonces vemos que las cargas distribuidas no nos generan flexión y las cargas de las columnas y muros sí nos dan cargas de efecto puntual. Entonces, conociendo estas cargas y este comportamiento, vamos a tener que también hacer las verificaciones en el diseño que vamos a hacer para ver cómo se va a comportar nuestra zapata ante los esfuerzos de corte por flexión y por punzonamiento, porque nuestras zapatas van a estar sometidas a ese tipo de esfuerzos. Bien, ¿alguna pregunta hasta este punto? Bien, si no hubiera ninguna pregunta,
nos vamos a quedar en este ítem, o sea, la verificación del corte. Sí. Bien, ¿alguien quiere dar alguna opinión o algo? Ingeniero, disculpe, buenas noches. ¿Se me Sí, escucha? sí, dime, Jean-Pierre. Ingeniero, pensé que no estaban en clases. Me conectaba a las 7:15 y no había nada. Creo que no estoy en la lista. Ya, entonces, a Paz Aguilar, ¿no? Ingeniero. Jean-Pierre. Listo, ya te hemos considerado. Ingeniero, buenas noches. ¿Podría usted considerarme en la lista? Ya, Mamani, Quispe, Kevin, ¿no? Sí. Ya. Listo, Kevin. No hay ningún problema. Listo. Muy bien, chicos. Les agradezco vuestra compañía esta tarde, esta noche ya. Y no se olviden, pónganse de acuerdo con Jimmy, Sumi, Mamani, que el examen tienen que dar la siguiente semana. Si no se ponen de acuerdo, entonces yo voy a tener que fijarles la fecha, capaz se les va a cruzar algo. Entonces, pónganse de acuerdo qué día dan y la hora también. De mi parte no hay ningún problema. Muy bien, muchas gracias. Ingeniero, disculpe, ¿podemos llevar laptops para el examen? Claro, no hay ningún problema. Todo, lo único que está prohibido es que lleven a sus asesores, a nada de apoyo, menos a sus placas, ¿no? Pueden llevar todo lo que quieran. Listo, chicos, les agradezco por vuestra compañía, pórtense bien, que nada les cuesta. Ya van a dar el primer examen, no sería raro que luego revisemos los cuadernos. Así que tengan al día sus cuadernos también, para evitar después malos entendidos. Se supone que el cuaderno tiene que estar al día, entonces en cualquier momento les digo, nos reunimos a tal hora en la U y se revisan los cuadernos. Entonces tengan al día sus cuadernos. Bien, gracias, pórtense bien, cuídense mucho, abríguense y a estudiar. Nos vemos el próximo martes, chicos. Se pueden retirar. Ingeniero, buenas noches. Hasta próxima. Hasta la próxima, Alan Hueco y yo también. Ya. Hasta el día martes, ingeniero. Hasta el próximo martes. Hasta el día martes, Hasta ingeniero. el día martes, ingeniero. Hasta el día martes, Jimmy. Hasta el día martes con todos. Hasta el día martes, ingeniero. Ya estaré en coordinación con el delegado del séptimo A para Ya. el examen, ingeniero. Listo, Jimmy. Cuídate nomás mucho, ¿ya? Gracias por Ya, todo. ingeniero, muchas gracias más por su tiempo. Listo. Hasta la próxima, ingeniero. Hasta la próxima, Jaime. Buenas noches, ingeniero. Hasta la próxima clase.